Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy les voy a enseñar a cambiar el aceite y el filtro del aceite del Kia Picanto Ion. Lo primero que tenemos que hacer es subir el carro en gatos o en torre preferiblemente para que estemos más seguros. Entonces con el gato podemos subir a este lado y ponemos la torre, lo mismo al otro lado, y ya solo sería pues prácticamente soltar el tapón del cárter. Pero entonces voy a montar el carro en los gatos y les muestro qué debemos hacer. Bueno muchachos, ya teniendo el carro en el gato o en las torres, nos metemos por la parte de abajo, identificamos el cárter, es este, y este es el tapón. Entonces es importante que tengan un recipiente para pues tener el líquido que no salga acá, el aceite. Acá también está el filtro del aceite. Este tornillo es una copa de 18 milímetros. Listo, el tapón del cárter. Entonces voy a traer el recipiente para tenerlo acá y destapo el cárter para botar todo el aceite viejo. Bueno muchachos, luego que quitemos el tapón, es importante tener el recipiente para no contaminar. Entonces hay que dejarlo escurrir un rato, que saque todo el aceite viejo, y luego tendremos que aflojar el filtro. Esto lo podemos aflojar con la mano si nos da. Si no, hay una herramienta especial para eso, pero no creo que sea necesario. Listo, entonces dejemos que escurra y luego quitamos el filtro. Bueno muchachos, mientras termina de escurrir ahí, les voy a mostrar el aceite que yo le he hecho. Es este, es un sintético Oil 7 5W30. Ese es el espesor que debe llevar, no le pongan otro. Claro que depende pues de la región en que vivan, en qué país vivan, de las temperaturas que manejen, pero acá en Medellín, en Colombia, es 5W30, listo, sintético. Y el filtro sí le pueden poner el que ustedes quieran, el filtro del aceite. Yo le voy a poner este de esta marca. Entonces apenas termine de escurrir, ponemos de nuevo el tapón del cárter y quitamos el filtro. Entonces ya les muestro cómo quito el filtro. Bueno muchachos, va a aflojar el filtro, lo desapretan, hay que serle duro porque él se pega un poquito, ¿cierto? Hay que ir sacándolo de a poquito para que no hagamos mucho reguero, tener el recipiente para no contaminar el piso. Vamos soltando despacio. Ahí sale el aceite que le quedaba adentro. Esperamos un ratico. Y ya solo sacarlo por completo y dejar que escurra otro poco. Listo. Listo muchachos, entonces dejémoslo escurrir un poquito y enseguida les muestro cómo instalamos de nuevo. Listo muchachos, ya puse el filtro del aceite. Recuerden que se aprieta hacia la derecha. Tienen que remojar el empaque con un poquito del aceite nuevo y llenarle por ahí hasta la mitad el filtro con aceite. Aprieta hacia la derecha y recuerden también apretar bien el tapón del cárter. Entonces ya que nos faltaría, solo tendríamos que echarle el aceite en la parte superior del motor y listo. Entonces voy a echarle el aceite y les muestro cómo queda el carro. Bueno muchachos, le estamos ya echando el aceite nuevo. Este carro lleva 3,4 cuartos de aceite, no le echen más. Entonces terminamos de echarle, ponemos de nuevo la tapita de la tapaválvulas y ya solo tendríamos que bajar el carro del gato. Entonces voy a hacer toda esta parte y les muestro cómo queda funcionando el carro. Bueno muchachos, ya el carro quedó listo. Lo que tenemos que hacer es prender el carro
y dejar que circule el aceite, que la bomba del aceite funcione y no circule en todo el motor. Listo. Pero ya así quedó el carro con el cambio del aceite. Ahí les voy a dejar en la descripción el aceite que usé, qué grosor usé y los números de parte del filtro. Listo, el filtro del aceite. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en otra ocasión. Recuerden darle me gusta al video, invitar a sus amigos a que se suscriban al canal para que reciban notificaciones cada que yo suba videos sobre el Picanto, sobre el Spark o quizá otro carro. Listo, nos vemos en otra ocasión.